Bueno, entonces comenzamos con el práctico de riego localizado. Este práctico tiene esta característica, el diseño agronómico de riego localizado, y lo que va planteando aquí es lo básico, que es el comienzo con las necesidades de riego totales, partiendo de la evapotranspiración de referencia, y esta evapotranspiración de referencia, dado que ya hemos visto el cálculo de Pema-Monti, aquí una pequeña variación que es utilizando la evaporación de tanque, que también puede ser datos de mucha utilidad. El coeficiente de tanque, en este caso, está calculado con una ecuación donde se tiene en cuenta, ve que es la velocidad de viento, la humedad relativa, también media, y un parámetro B mayúscula, que es la longitud de la cubierta vegetal que bordea el tanque, ¿no es cierto? Esos son datos que hay que presentarle al diseño para poder calcular la evapotranspiración de referencia, primero KP, y luego con la evaporación del tanque, la evapotranspiración de referencia en el periodo de punta, porque esto es para diseño. Luego tenemos que aplicar el coeficiente de cultivo, tal como lo hemos visto ya en otras clases, para el cultivo que vamos a utilizar, que es citrus. Se manifiesta el efecto de localización. El efecto de localización tiene en cuenta específicamente que hay una parte del área que está sombreada por el cultivo, que le llamamos A, y otra parte que no está sombreada por el cultivo, que es 1 menos A. Entonces, fíjense que A representaría todo lo que transpira, o sea, la evapotranspiración no se reduce. Y del complemento 1 menos A, solamente el 15% sería lo que se considera para la evapotranspiración. Entonces, este coeficiente de localización es menor que 1 y realmente supera 0,5, ¿no? Y puede ser 0,7, 0,8. Muchos autores consideran que si el valor de KL es 0,8 ya directamente ni se lo tiene en cuenta. Bueno, nosotros lo tenemos presente. Estos son los camellones, donde había distintas cultivos, fíjense, cultivo en 3 bolillos, entonces tiene distintas, el ancho en lo que es el área mojada, esto es si fuera una copa, semejante, ¿no es cierto?, al diámetro de una copa, y esto es si es plata banda. Después hay una serie de ecuaciones que tienen que ver en cuenta si, por ejemplo, acá hay más de una hilera por plata banda, para considerar la densidad. Hay que considerar un coeficiente de mayoración, además del coeficiente el de localización reduce, el de mayoración aumenta. Bueno, esto también es discutido si aplicable o no aplicable, si hace falta o no aplicarlo. En general, cuando la evapotranspiración se hace con los valores medios, siempre hay una variación que es producto de justamente la variabilidad de la evapotranspiración. Y multiplicar por esa variabilidad implicaría estar dentro de las condiciones de seguridad, es decir, no estar tan estricto y poder considerar que hay años donde la evapotranspiración va a superar la media. Para ese caso, los estudios de nuestra región indican que con el 15% es suficiente como aumento de lo que es la evapotranspiración media. O sea que el 1,15 representaría el exceso de evapotranspiración o la evapotranspiración por encima de las condiciones normales. Luego se tiene en cuenta si las necesidades netas, si hay o no en cuenta la lluvia, generalmente no consideramos la lluvia, entonces la necesidad de riego punta netas es igual a evapotranspiración de cultivo de riego localizado. Y las totales tienen en cuenta esto. Por un lado, la necesidad neta, que hay que dividirlo por dos coeficientes. Uno que es el de uniformidad, en base a cómo entregan el caudal los distintos emisores, y que tiene que ver con el coeficiente de variación y con también con el diseño hidráulico. Generalmente se adoptan valores muy altos, no menos de 0,9. No menos de 0,9. Y K es, por un lado, la eficiencia de aplicación, que eso en ese caso básicamente son pérdidas por percolación profunda. Cuando se aplica agua a través del riego localizado, básicamente el goteo, también puede ser microaspersión. El frente de humedecimiento, muchas veces si tenemos suelos arenosos, aplicamos agua y parte de esa agua se mueve a través de los
macroporos. Entonces se pierde. Entonces hay pérdidas que no pueden ser controladas aún en riego localizado. No son valores muy altos siempre, pero, por ejemplo, 0,9, 0,95. Esas pérdidas son menores, o sea, la eficiencia es más alta cuando el cultivo tiene mayor profundidad de exploración de raíces y cuando el suelo es más pesado. Entonces, suelos más livianos y con poca exploración de raíces, esas pérdidas pueden ser mayores, o sea, la eficiencia menor. Y la otra alternativa, o sea, que se elige la eficiencia o 1 menos el requerimiento de licidación, o sea, que se elige ese factor K, el menor de ambos, porque hay que mayorar o aumentar la necesidad de riego punta. En ese caso, el requerimiento de licidación es igual que como hemos visto en el cálculo de calidad de agua para alta frecuencia, donde el valor de conductividad eléctrico máximo se obtiene suponiendo que hay un 50% de reducción del rendimiento, y B y la conductividad eléctrica umbral salen del libro de Massey-Hoffman. En este caso, en realidad sería la tabla de Massey-Hoffman, que está en FAO 56, y que para el caso de citrus lo tenemos dado, ¿no?, como B y umbral. Bueno, fíjense que acá les decía la textura. Por ejemplo, para el caso de raíces más someras y suelos más gruesos, textura más gruesa, la eficiencia más baja, y por el contrario, con profundidades mayores y texturas más gruesas, más finas, perdón, casi que no hay pérdidas por percolación profunda. Luego tenemos el cálculo de número de emisores, que tiene que ver básicamente el marco de plantación por el porcentaje de área mojada debe considerarse, debe ser igual a el área que cubre un emisor por el número de emisores. Bueno, con respecto al porcentaje de área mojada, lo que significa que es la cantidad de emisores que mojan una determinada fracción de suelo en relación al marco de plantación. Por eso aquí figura MP, que es el marco de plantación. Algunos autores dicen, bueno, si el marco de plantación es muy amplio, habría que poner, en vez de, sería relacionar el área mojada no con el marco de plantación, sino con el área que cubre o que sombrea un árbol. Eso para árboles de mucho marco de plantación, o sea, frutales con mucho marco de plantación, o bien considerando la posibilidad de que los emisores vayan aumentando en función del crecimiento de la planta, porque este diseño se hace para la condición punta. La condición punta es no solo en medio de máxima demanda, sino cuando el árbol es más grande. ¿Qué pasa en la etapa inicial? Voy a poner 8 emisores cuando la etapa inicial necesita 2. Bueno, esa es una discusión que muchas veces se lleva adelante para evaluar de qué forma se diseña, teniendo previsto que el árbol va a llegar en 5 o 10 años a la máxima expresión, pero no gastando toda la cantidad de emisores de entrada, dado que la cantidad de emisores, como les decía, la tubería con los emisores son los que tienen el mayor costo en la inversión. Entonces, ese valor de porcentaje, hay distintos trabajos ya muy antiguos donde hablan de un 30%, 25%, en regiones donde recibe agua, de lluvia. Si la región es árida, ese porcentaje podría ser mayor, porque si no las raíces no crecen. En las condiciones donde hay lluvia, las raíces crecen, donde tiene la parte húmeda, y con la lluvia también aumenta se extienden, aumenta su densidad en esa zona, esa porción, que está más o menos activa dependiendo de la época de lluvias. En cambio, si no llueve casi nada, prácticamente no hay raíces fuera de lo que es la zona húmeda. Entonces, por eso con 30% puede resultar bajo. Siempre vean ustedes que si aumenta P, aumenta el número de emisores. Aumentar el número de emisores es hacer la instalación más cara. O sea, es más segura, porque el árbol no va a tener problemas, pero es más cara desde el punto de vista económico. Y antes preguntaban si la inversión es cara por los emisores, sí, es cara por lo que... No, por si eran importados, no, es cara porque
A nosotros nos resulta cara por el dólar ahora, pero a un productor de otro país también le resulta alta porque no son inversiones eh, económicas, ¿no? Tienen alto costo. Bueno, en el caso de que no sea en árbol, sino que sea en hilera, tiene algunos cambios, lo que es el número de emisores, porque en vez de ser por árbol, es por metro cuadrado. Y lo que es el caso de P, en caso de franja continua, también tiene un cálculo adicional. Bueno, cuando nosotros vimos sistemas de riego, obviamente de baja frecuencia, gravedad y aspersión, hablábamos de la dosis, dosis neta y dosis bruta. Y la dosis la asociábamos siempre al contenido hídrico y entre capacidad de campo, menos machete permanente, multiplicado por la profundidad. Si estaban volumétricos no hacía falta multiplicar por la densidad relativa, y multiplicado por un factor de agotamiento que puede ser 0,4, 0,5 o más. Bien, en el caso de dosis de riego, cuando se considera el volumen aplicado está en función de una prueba de campo que es una prueba de bulbo húmedo. A ver si yo la puedo aquí presentar. Entonces, la prueba de bulbo húmedo es una prueba que se realiza a campo para medir las dimensiones del bulbo húmedo, ¿no? Fíjense, esto es un suelo, ¿no es cierto?, sin materia orgánica, muy poca materia orgánica, entonces cuando se humedece rápidamente la materia orgánica cambia, la poca que hay cambia de color y humedece el suelo. Esto es un suelo ya más limoso. Si bien hay contraste también, es más difícil encontrar ese contraste del bulbo húmedo. Pero uno toma las dimensiones. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué profundidad yo quiero que llegue este bulbo húmedo? Y vamos a querer que llegue hasta la profundidad de enraizamiento. Más arriba de la profundidad, o sea, por encima de esa profundidad, más cerca de la superficie, o más debajo. En un caso u otro, en función del caudal del emisor y del tiempo aplicado, voy a tener un volumen, ¿no? Entonces, el suelo, en la medida que se aplica ese volumen, estaría representando que llega a capacidad de campo. Por eso, prácticamente va a estar siempre a capacidad de campo, y la parte inicial que tiene, por donde ingresa el agua, ya ha tenido los microporos completos, va a tener una fracción de los macroporos con agua, y después se van a ir desplazando hacia profundidad. Bueno, cuando lo que es la zona de humedecimiento llega a profundidad, lo primero que llega es por efecto de la capilaridad, y luego va a ir llegando el agua que estaba en los macroporos y que se fue moviendo. Entonces puede haber ahí una pérdida de agua. Uno puede hacer una serie de consideraciones, decir, bueno, cuando llegó a cierta profundidad, a campo, después puedo ver cuánto más se extiende sin que se gotee, ¿no es cierto? Sin que el emisor esté goteando. Esa cantidad extra la considero. Si no, la otra es directamente hacer la prueba, y esto se hace con una prueba específica, se tapa para que no haya evaporación y a las 24 horas se va. Entonces uno mide específicamente cómo se movió el agua, tanto por capilaridad como capilaridad más gravedad, en ese bulbo, y ahí toma las dimensiones y dice, bueno, así va a llegar una vez que termina el riego. Y me quedo con esa. Si yo la hago inmediatamente después, puede haber una redistribución que no esté siendo considerada. Cualquier pregunta que quieran hacerme, me la hacen. De esa manera, yo conozco las dimensiones del bulbo húmedo y el volumen aplicado. Entonces, la dosis de riego, tiene en cuenta eso justamente, el volumen aplicado. Y como esto, imagínense que puede ser que los emisores tengan solapamiento. En general se pide un solapamiento, pero es un solapamiento en una dirección, no en todas las direcciones. Entonces, hay que considerar ese bulbo
que es el volumen aplicado en ese bulbo, por el número de emisores que van a tener la misma, porque el suelo es el mismo, el mismo volumen aplicado. Entonces, la dosis no es la misma dosis como antes la teníamos, que cubría completamente el perfil de suelo, tanto en vertical como en el eje X y Z. Esta es una dosis adaptada, si se quiere, una dosis adaptada a lo que es eh, la capacidad de retención del suelo. Por eso no se calcula exactamente igual que en riego por gravedad o riego por superficie, por aspersión. Tiene una connotación distinta. Es decir, la dosis aplicada, eh, uno puede hacer el cálculo específico, ¿no es cierto?, de calcular la cantidad de agua que necesita, como aspersión o gravedad, y aplicarle el factor de localización. En ese caso es parecido a este cálculo que yo estoy mencionándoles acá. Entonces ahí uno puede relacionar. Pero si hace el cálculo como si fuera que va a cubrir todo el perfil en X y en Y, además de Z, va a haber un cálculo mucho mayor que este. No va a dar, no va a resultar. Bueno, y a su vez, esa dosis siempre tiene que ser lo mismo. Acuérdense que el intervalo siempre es lo que tiene que ver con la dosis neta dividida en necesidad de riego punta. Entonces, en ese caso, ahí vamos a tener que calcular esa situación. O sea, despejamos, hacemos la igualdad y podemos encontrar cuál es el intervalo de riego. Porque si quisiéramos saber el intervalo, la expresión, decíamos, el intervalo es la dosis neta dividida en la necesidad de riego punta. Acá tenemos la necesidad de riego punta. ¿Cómo obtenemos la dosis? De esta manera. Y ahí podemos encontrar el intervalo. ¿Se entiende? Bien, el intervalo, luego tenemos el tiempo de riego. El tiempo de riego sería la aplicación de riego, que sería las necesidades de riego punta totales por el intervalo dividido el número de emisores por el caudal de cada emisor. Cuando hacíamos riego bueno, en el caso de riego por gravedad, el tiempo de aplicación, el tiempo de riego, estaba en función de la ecuación de infiltración. Cuando hacíamos aspersión, el tiempo de riego era, por un lado, la dosis bruta, por otro lado, lo que era la pluviometría. Dosis bruta dividida pluviometría me daba el tiempo de riego. Bueno, aquí la pluviometría estaría un poco representada por el número de emisores por el caudal. No está considerada acá, la pluviometría es caudal sobre superficie. Entonces, de alguna manera se tiene en cuenta esto, y la dosis bruta en la necesidad de riego punta totales por el intervalo estaría de alguna manera considerado la dosis bruta. Porque acá estaba la dosis neta, y acá está la necesidad de riego neta, y acá está la necesidad de riego punta. Por eso, esto representaría de una forma la dosis bruta, y esto de alguna manera equivaldría a la pluviometría. Para poder asociar el tiempo de riego, que es la cantidad de horas por aplicación. Por eso el intervalo puede ser mayor a un día, y entonces yo tengo que aplicar lo que necesita ese cultivo durante 2 o 3 días. Después vuelvo a aplicar eso lo aplico una vez, y estos tiempos de riego son altos cuando es frutal y bajos cuando es hortaliza. ¿El frutal por qué? Y porque tiene mucha profundidad de exploración de las raíces. Y además, ¿no es cierto?, tiene muchos emisores. Bueno, después la separación entre emisores, este solapamiento es para que no estén individualizados, sino que tengan un cierto contacto. Entonces se puede considerar o una franja mojada, cultivo en franja mojada, para poder asociar esa localización a una franja. Y podría servir en caso de riego con microaspersores.
Con respecto a la disposición de los laterales, es muy interesante porque hay todo un conjunto de posibles disposiciones, ¿no? Puede ser simple línea lateral, doble línea lateral. Bueno, este en zigzag, por ejemplo, o en aro, anillos o en aro, multisalidas. Tienen este, por ejemplo, el serpiente, también es una forma. ¿Por qué? Porque cuando se tiene una línea de árboles, yo la voy a presentar acá, esta es la línea de plantas de árboles. Si va una sola línea, bueno, va toda hacia un costado de la planta, 20 centímetros, 30 centímetros del tronco. Del otro lado no tiene, si las raíces, el bulbo se va a extender, va a cubrir una pequeña, como hemos visto en la foto, un diámetro, un radio determinado, y de esa manera va a generar una posible franja de humedecimiento. Cuando no es suficiente con una sola hilera, se colocan dos. Pero también puede ocurrir que se coloque una sola línea y después un anillo alrededor. El anillo es como más, es una situación mejor, desde el punto de vista que alrededor de la planta se cubre con emisores y se garantiza que haya en toda la circunferencia del árbol se esté aplicando un volumen de agua. De lo contrario, yo solamente tendría, o sea, puedo extender. El problema de los anillos, básicamente, es que necesita, si tiene un extremo cerrado, necesita limpieza. Algunas pruebas se han hecho volviéndolo a conectar, y como claro, la presión en el lateral es mayor que en el final del anillo, se encuentran con que no ingresa, ¿no es cierto? Eventualmente, si hay algún tipo de acumulación de residuo o de sedimentos en el anillo final, en el caño del anillo, en la tubería final del anillo, no ingresa adecuadamente al lateral. Entonces se lo deja con el lateral cerrado. Pero implica que hay que abrirlo, como antes les decía, en una vez por temporada hay que abrir cada uno de los anillos. Otra situación que han hecho es de serpenteante, entonces las laterales van un árbol en una dirección, en otro árbol en otra dirección. O si no, en algunos lugares le hacen como un monio. ¿Mm? Imagínense que cada monio, después llega acá otro monio. Bueno, ese monio que le hacen simulando el anillo es como tener dos laterales. En los cálculos termina siendo dos laterales. Tiene la ventaja posiblemente de que el problema de que tenés un solo lateral tan largo, que equivale a dos laterales, es que muchas veces las pérdidas de carga son muy elevadas en un solo lateral, porque ese anillo termina siendo una prolongación, una tubería muy larga, de mucha longitud, y generalmente implicaría tener mayor diámetro. Eso va en contra a veces de colocar, porque la cantidad de metros de tubería es la misma, entonces es preferible dos líneas laterales que ese anillo. Bien, luego tenemos el número de turnos de riego, que representa, parecido al resto de los métodos, el tiempo disponible por el intervalo dividido el tiempo de riego, o sea, un turno por día, o sea, aquí no es por día, sino por aplicación, ¿no? En total, bueno, yo tengo para este sector 3 turnos, bien. Si da 3 turnos, puede durar, como el intervalo puede ser 2 días, quiere decir que se riega un día y se esperan otros 2 y se vuelve a regar. Después tenemos el tiempo de riego y caudal ajustado, porque tiene que ver en función básicamente de el intervalo adoptado, que ya no es un intervalo, tiene que ser un número entero. Aquí algunos consideran, por ejemplo, si da 3,5 de intervalo 2 veces por semana. Puede ser no necesariamente un número entero. Bueno, eso está a criterio. Este valor de tiempo
de riego ajustado y caudal ajustado está en función de considerar si corresponde un valor de fracción o decir, bueno, si no es 2, que no sea, si es 2,1, bueno, adopto 2. Si es 2,5, quiere decir que cada 2 días y medio riego. El tema es que me va quedando siempre 2,5, después 2,5, ¿no? Nunca coincide en una semana. Entonces, cada sector de riego recibe el agua un día distinto. Lo conveniente es siempre que un sector reciba el agua el mismo día. Este sector recibe el lunes, este otro sector recibe que sea el miércoles, y este otro sector lo recibe el sábado, por ejemplo. Entonces, de esa manera, o este sector lo recibe el lunes y el otro sector lo recibe el jueves. Entonces va quedando siempre lunes y jueves, lunes y jueves. Si eso no es así, en la operación puede complicarse. No nos olvidemos que esto se puede automatizar completamente, pero después alguien tiene que saber cuándo fue la última vez que se regó este lote, cuándo se regó. Bueno, hay un criterio, de lo contrario se pierde. Uno siempre tiene esa tendencia a decir, rieguen los mismos días, siempre en el periodo punta, ¿no? Después si llueve, eso no se responde. Y el caudal ajustado va a dar un valor inicial determinado y después puede ser un valor mayor o menor del emisor. Eso vamos a ver en el cálculo. Y por último, el caudal del sistema. Bien, vamos a arrancar con el ejemplo y después en todo caso vamos con el diseño hidráulico. Entonces, yo le preparé aquí un Excel, que ustedes después lo pueden... No, perdón, este no es. Voy a abrir un Excel. Con lo que es el diseño agronómico. Entonces, el diseño agronómico, vamos a ponerlo con un poco una vista mayor, para que lo puedan ver bien en pantalla. Es un cultivo de citrus que se va a regar por goteo. Entonces, los valores para determinar básicamente lo que es el parámetro del coeficiente de tanque, es velocidad de viento en metros por segundo, esa distancia de la cobertura vegetal, 20 metros, la humedad relativa en el periodo de máxima necesidad de riego, 60%, cuando el cultivo está en plena adulto, tiene un diámetro de copa de 4 metros, el marco de plantación es 5×5, el coeficiente de cultivo es 0,8 y el coeficiente de maduración 1,15. No se consideran las lluvias, ni el almacenamiento en el suelo, ni lo que es el ascenso capilar. La evaporación de tanque es 6,5 milímetros por día, la profundidad de las raíces de 1 metro, y entonces ahí empezamos el primer cálculo de la evapotranspiración de referencia máxima, que es 6,5 por el coeficiente de tanque. El coeficiente de tanque es 0,74. Vean ustedes que ahí está la aplicación de la ecuación que está puesta ahí en el práctico. Entonces, aplicando esa ecuación con los datos presentados aquí, van a encontrar este valor de tanque 0,74. Multiplicado ese valor por la evaporación, menor que 1, nos da 4,8 en el periodo de máxima demanda. Luego lo multiplico por el coeficiente de cultivo, que es 0,8 menor a 1, para que es el citrus, y nos da también, obtenido de FAO 56, nos da 3,85 milímetros por día. Hasta ahora estamos en milímetros por día. Vamos a evaluar el coeficiente de localización. Entonces, decíamos que el área sombreada era pi por el diámetro al cuadrado, o sea, el diámetro de la copa al cuadrado, dividido lo que es el marco de plantación. Entonces nos da un valor, fíjense, justo 0,5. Bueno, esto dio así por los datos que tenemos presentados, ¿no es cierto? No quisiera que sea 50% siempre. Aumenta, yo aquí le pongo, por ejemplo, más chico, y fíjense que ese valor me da apenas 0,28. Quiere decir que
si el árbol está, o tiene una forma de podarse diferente, pues menor, más juvenil, el área sombreada por el árbol es mucho más bajo. Considerando la etapa adulta, 0,5. Luego, el coeficiente de localización es 0,5 más el 15% del complemento, o sea que 0,15 por 0,5, eso será 0,58. O sea que este coeficiente de localización reduce significativamente la evapotranspiración. Y eso se da por las pérdidas por la menor evaporación que hay en la fracción no humedecida. Bueno, esto obviamente que puede tener un análisis específico, diciendo, bueno, me parece excesivo reducir esa evapotranspiración, porque no es tanta la pérdida por evaporación. Puedo tomar en vez de 0,15 una fracción de 0,35, fíjense que si yo acá lo aumento a 0,35, me va a dar un factor de localización de 0,68, es decir, considero que hay más evaporación de la fracción no humedecida. No importa si ocurre evaporación por lluvia. Cuando llueve y evapora no me interesa, o sea, no es parte de este análisis. El análisis es cuánta agua que aplico va a ser evaporada como riego, va a ser finalmente evaporada por el suelo y transpirada por la planta. Puedo pensar de que la parte, básicamente, que la transpiración de ese cultivo, a pesar de que no haya, porque recuerden que la evapotranspiración de referencia considera un cultivo que cubre toda la superficie, como alfalfa. Bien. Aquí, donde el suelo no se moja, y los interfilares, no hay cultivo. O sea, si hay maleza, tampoco me interesa regarla, no sería el objetivo, ¿no? Es algo que se quiera regar pasto. En ese caso, cambia la condición. Si yo quisiera regar el pasto, es otra situación. Por ejemplo, para tener un complemento de cultivo con pasto para ovejas, por ejemplo. O para que ese pasto me cumpla una cierta función de cobertura del suelo, mejorar las condiciones físicas, químicas, etc. Es otra situación. Aquí estamos pensando que el suelo queda desnudo. Al quedar desnudo, o queda con la cobertura vegetal, queda el área, por ejemplo, en la región nuestra, nosotros si vamos, nos vamos a encontrar el suelo desnudo, se va a ver el pasto. Hay que cortarlo, pero eso se riega, eso se abastece con lluvia, no por riego. Sí, acá lo que queremos decir es, cuando mi cultivo tiene la mayor necesidad, vamos a reducir la aplicación de agua considerando que parte del área no va a consumir agua porque no hay cultivo, o no. Esa es la pregunta que nos queremos hacer. Bueno, si nos atenemos a lo que es las ecuaciones, tenemos que decir que hay que reducir. Considerando esto, luego pasamos de las necesidades netas de milímetros por día, que representa milímetros, acuérdense que siempre, se lo escribo acá, 1 milímetro es igual a 1 litro metro cuadrado. Fíjense que eso es una equivalencia. Quiere decir que yo tengo 2,56 litros por metro cuadrado por día. Si lo multiplico por el marco de plantación, me va a dar los litros por planta y por día. Quiere decir que esa planta, esos 2,56 repartidos en toda la superficie, ahora se transforman en 64 litros que necesita una planta. Es como si yo fuera por día, en vez de aplicarlo, si yo quisiera aplicar esa cantidad manualmente, por ejemplo, tendría que buscar un recipiente con 64 litros e ir aplicándoselo al árbol, para hacerlo de una forma gráfica. Entonces, eso es lo que requiere el cultivo por día. Bien, ahora tenemos que ir a la necesidad de riego juntas totales, o sea, tenemos que considerar coeficiente de uniformidad, que ya dijimos que era en el orden 0,9, y tenemos que considerar el valor K en base a
los requerimientos de lixiviación por un lado, y por el otro, lo que tiene que ver con específicamente el dato de, le decía, la conductividad eléctrica del agua de riego y la conductividad eléctrica máxima. Bien, entonces, esos datos están, perdón, la umbral y la del agua son datos que vienen también tabulados, para el caso de Citrus. Y el B, vuelvo un poquito para atrás. La conductividad eléctrica del agua es la que corresponde por la fuente de agua. La umbral y el B es la que vienen por tabla. Y con eso obtengo la conductividad eléctrica máxima. A partir de ahí, yo sé cuál es el valor que tiene efectivamente el requerimiento de lixiviación. Porque sería la conductividad eléctrica del agua dividido 2 veces la máxima. Y eso nos da 0,15. 1 menos 0,15 es 0,85. Y el otro, que es el K de eficiencia, fíjense que el K de eficiencia es 0,9. El K de la eficiencia. ¿Por qué? Porque cuando vamos acá a buscar, perdón, acá arriba tengo, acá, cuando vamos a buscar textura media entre 0,75 y 1,5, la eficiencia es 0,9. Fíjense. Entonces tengo que, por un lado tengo 0,85 y por otro lado tengo 0,9. K. 0,9 por la eficiencia y 0,85 por los cálculos. Luego elijo el menor de los dos, o sea 0,85. Y finalmente las necesidades de riego punta van a ser las netas, que eran 2,56, dividido el producto de 0,9 por 0,85. Y nuevamente lo multiplico por el marco de plantación y nos va a dar la necesidad de riego punta total, 83,1. Perfecto. Bien. Ya tenemos entonces los datos para comenzar a seleccionar el número de emisores. Entonces tenemos que ir a la tabla. Ustedes tienen una tabla aquí que les permite ver, por un lado, esto me parece cada rato y me... Vamos a poner acá arriba, bien. Entonces, fíjense que acá tenemos una tabla de emisores, donde tenemos por un lado para un desierto caudal, 2 litros por hora, suelo arenoso, franco arenoso, franco arcilloso y arcilloso, y después para 4 litros por hora, los mismos datos. Esta tabla fue obtenida, no en nuestra zona, fue obtenida en Mendoza. Obviamente las condiciones son distintas, pero muchas veces uno se encuentra con bibliografía y a partir de esa bibliografía comienza a tener resultados. Para un ejemplo didáctico es lo mejor que podemos tener. Obviamente, en el caso nuestro, tener todos estos datos son, de alguna manera, más, digamos, podríamos considerarlo para una situación más específica y elaborar tablas semejantes. Realmente, cuando uno recomienda, nosotros hemos hecho unas mediciones de bulbo para el caso de arándano, y de esa manera saber hasta qué profundidad obtener. Sobre todo saber el volumen que se aplica y el radio para de esa forma considerar la cantidad de emisores por árbol. Entonces, el valor recomendado, ¿no es cierto?, siempre es mayor que 25. Vamos a tomar un valor inicial de 30% de suelo mojado. Entonces, ya tenemos las necesidades máximas, que es copiar la que teníamos antes. La profundidad puede ser entre 0,9, porque es el 90% de la profundidad, o el 1,2. El caudal del emisor, que es donde está hecha la tabla. Suelo franco, entonces podemos estimar a 1 metro. Valor intermedio entre los dos. Cuando vamos a 1 metro nos encontramos que el radio mojado a 1 metro para un suelo franco es de 0,61. O sea, 61 centímetros, 0,61 metros. Bien, ese es el radio mojado. El volumen
que se aplica es de 54,96. Perfecto. Luego, el área del emisor sería pi por el radio al cuadrado, ¿no es cierto? Sería 1,17 metros cuadrados, el área del emisor. Aplicando la ecuación que encontramos para árboles, nos va a dar que el número de emisores es 6,4. Bien, siempre cuando es emisores por árbol no podemos tomar un número decimal, sino que tenemos que adoptar 6 o 7. Adoptando 6, nos va a dar que el área, el porcentaje de suelo mojado corregido ya no es 30, sino porque es un poco menos. Si acá adoptáramos 7, tendríamos un poco más. Siempre el P corregido. La tendencia va a encontrarse siempre que sea la menor cantidad de emisores, manteniendo un valor por encima de 25. Hasta aquí todo bien. El porcentaje de suelo corregido, P' en función del área, en vez de ser el área de marco de plantación, sino el área sombreada, es 56%, o sea que es mucho más. Y ese es posiblemente un valor también importante a considerar. La dosis sería el número de emisores por el volumen. Nos da 329 litros por planta. Pero ahí el intervalo nos está dando un valor muy alto, 5,16 días. Entonces, aquí nos damos cuenta que se está aplicando un volumen importante, y ese volumen importante no es, o sea, se está almacenando mucha agua y la cantidad que demanda por día este cultivo por las restricciones que le hemos hecho no es tanta. No es tanto. Entonces, tenemos que ir a una segunda estimación donde, por ejemplo, vamos a tomar aquí una profundidad de 1,20. Perfecto. Ahí estamos. Para 1,20, que sería este, el radio mojado es de 0,72 y el volumen mojado, o sea, el volumen que aplica es 77,82 litros. Haciendo los mismos procedimientos nos da un poco menos de emisores. ¿Por qué? Porque llega, o sea, va a llegar a mayor profundidad y por lo tanto el radio es mayor. Mayor profundidad, mayor radio. Menor cantidad de emisores y si bien tiene más volumen por emisor, 77 es mayor que 54, tiene menos emisores. Por lo tanto, la dosis es un poquito menor, no es mucho mayor, no es mucho menor, un poquito, y nos sigue dando por encima del óptimo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y comenzamos con un valor de área mojada, de porcentaje de suelo mojado más bajo, en vez de 30 a 25. Bien, entonces aquí nos da que finalmente, haciendo los mismos pasos, nos da razonablemente bien, 3,6, porque el intervalo tiene que ser entre 1 y 3. Pero bueno, nosotros podemos tomar 3,5, que sea 2 veces por semana, es un dato que puede ser, o 3. O sea, que podemos tomar ese valor de 3 o 3,5, 2 veces por semana. Bien, seguimos con los cálculos, nos da en función de este radio, fíjense que adoptamos, el valor de separación que adoptamos es para 1,20, que es el máximo que nos permitiría. Ya hay más profundo que eso, indica que vamos a tener más pérdidas por percolación. Entonces ahí nos da que tiene una separación casi de 1,50 m. Y estaría entonces la opción 1. Tenemos, ¿cuántos emisores? 3,8 y nos da un valor finalmente de P corregido de 20. Bueno, si nosotros acá tomásemos 4, fíjense que se nos escapa mucho la cantidad de... No, vamos a estar muy alto. Entonces resignamos porcentaje de suelo mojado, eso es seguridad,
siempre, si se resigna el porcentaje de suelo mojado de seguridad, y nos vamos por un lado de tener un volumen no tan alto. La otra opción podría ser, en vez de 1,20, podría ser, por ejemplo, si nosotros nos vamos a... ¿Qué pasa si nos vamos, en vez de 1,20, en la segunda opción, nos vamos a 0,80? ¿Mm? Bueno, fíjense, con 0,80 nosotros tenemos aquí 0,5, o sea, menos radio mojado. Tenemos que irnos a 43, 42. M42, 0,5. 0,5. El volumen es 54,96, ¿verdad? 36,05. Oh, está aquí. Entonces, tenemos menos radio mojado. Vamos a necesitar más emisores. Fíjense que necesitamos 8 emisores. En vez de 3 como antes. Vamos a tener que poner 8. O sea, son muchos emisores. Y el volumen por emisor, si bien bajó sustancialmente, nos permite que vamos a tener 4,5 días. O sea, tampoco es una solución ponernos más, digamos, no llegar tan profundo porque implica más emisores. Esto, a mayor cantidad de emisores, siempre hace que la instalación sea más cara. Entonces, volvemos para atrás y nos quedamos con el número de, ahí estamos, de 3 emisores por planta y regamos 3,5 veces por día. Bueno, entonces tenemos una línea lateral con emisores cada 1,5 metros, como tenemos separación cada 5 metros, pero moja una franja estrecha, ¿no es cierto? Y si no, la otra sería con aro. Un aro alrededor de cada planta. Esa sería la otra opción. Y el aro tiene la desventaja fundamentalmente que, como les decía, el lateral, esa tubería que sale del lateral, donde está el emisor, tiene un extremo que está cerrado y que hay que abrirlo junto con el mantenimiento. Entonces, yo tengo por cada planta un aro. O sea que si tengo 400 plantas, tengo 400 aros que hay que abrir. Mucho trabajo. A la hora de hacer el mantenimiento es mucho trabajo. Con un lateral cubriríamos lo que requiere, lo que pasa es que el porcentaje de suelo es muy bajo y evidentemente necesitamos ver si las lluvias son que en nuestra región ocurre eso. Generalmente este riego funciona muy bien hasta los 5 años, y después ya de esa edad la planta de citrus con las lluvias prácticamente, salvo algún momento de enero muy seco, diciembre, enero muy seco, que ahí se riega, después el resto del año no necesita mucho riego. Bueno, con respecto a las ecuaciones, aquí está en tiempo de riego la ecuación 22, que tiene en cuenta fundamentalmente lo que es la necesidad de riego y el número de emisores por planta. La necesidad de riego es aquí, de puntas totales, y el número de emisores por planta. Eso nos da 48,5 horas por turno, o sea que estamos superando, fíjense, superando, porque hay que aplicarlo por el intervalo también, estamos superando la cantidad de horas por día. No es mayor problema porque implicaría de alguna manera cortar, por ejemplo, nosotros tenemos 20 horas por día para regar, por una cuestión básicamente de las horas pico que son más caras y entonces hace que no convenga. Entonces cada 20 horas se corta y se sigue el otro día. O sea, 20 horas un día, 20 horas al otro,
y nos da un número de turnos, claro, 20 horas un día, 20 horas al otro son 40. Y el tercer día, 8,5. Entonces, podríamos tener otro turno a continuación. Bueno, eso es un poco lo que se termina siendo engorroso. Entonces, para eso cuando es así, se adopta un turno por día, un turno, no es un turno por día, sino un solo turno, en vez de 1,44. Durante el intervalo de riego se hace un solo turno, y ahí vamos a tener un tiempo de riego ajustado, como son 3,5 días, vamos a tener, va a ser, fíjense, 20 un día, 40 el otro, 60 y la mitad de otro. Vamos a tener 70 horas por turno. Al tener 70 horas por turno podemos reducir el caudal. Lo vamos a reducir, ya no van a ser 2 litros por hora, sino 1,4 litros por hora, porque no hace falta un caudal tan alto, sino que con 1,4 necesitamos. Esto es muy importante porque ahí sí estamos haciendo más ventajosa la instalación al lograr reducir el caudal del emisor. Quiere decir que con ese caudal, con esa cantidad de emisores, vamos a poder aplicar el volumen que necesita durante el tiempo necesario. Si aprovechamos todas las horas que tiene el intervalo de riego, los 3,5 días. Si no, estaríamos regando ese sector durante, por ejemplo, 2 días y medio, y después desaprovechamos para el siguiente. ¿Por qué? Porque no hay un día prácticamente donde no estaríamos regando y el cultivo no necesita volver a ese riego. Entonces, durante 3 días y medio estamos regando 20 horas por día, de modo tal de que podemos aplicar 1,4 litros. Eso es muy importante. Bueno, y por último, nos da caudal que necesitamos de 10 metros cúbicos por hora, en función de la ecuación 26. Si cambia la superficie, vamos a necesitar menos caudal por sector, ¿no? Ese es el caudal que necesita por sector. Quiere decir que hay un solo turno, no hay mucho más, o sea que se riega todo de una sola vez. Ahí estamos regando las 6 hectáreas en una sola vez, porque tenemos un solo turno. Si nosotros elegiríamos 2 turnos, fíjense que tenemos 35 horas por turno, claro. Y ahí la cantidad caudal del sector, ahí estamos. Claro, se reduce la superficie, ¿no? Vamos a tener 3 horas un turno, 3 hectáreas un turno y 3 hectáreas el otro turno. Pero ya no vamos a disponer 70 horas, sino 35 horas por turno. El problema estaría que el caudal ajustado, fíjense, se pasa a 2,8. Entonces, ahí es donde vamos a tener el problema. Esperen un momentito, sí. Claro. El caudal no cambia de bombeo. Fíjense que el caudal de bombeo no cambia. Lo que sí cambia es el caudal de cada emisor. La línea lateral va a tener un cambio sustancial. Lo vamos a ver con el diseño hidráulico. No tanto aquí en el caudal de bombeo, no cambia, pero sí en el diseño hidráulico. El diseño hidráulico va a cambiar sustancialmente. Bueno, volvemos con la cantidad de turnos de 1. Entonces, vamos a tener una disminución del caudal de aplicación, y eso nos va a dar una ventaja en cuanto a la longitud de los laterales y demás. El diseño hidráulico. Bueno, el diseño hidráulico es muy semejante a lo que es el riego por aspersión, lo que es el ala regadora. Yo aquí le estoy presentando. Primero le voy a mostrar esta diapositiva,
donde ustedes ven. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Se escucha todo bien? ¿Me quedé con alguien dando clase? ¿Estoy solo completamente? No, hay gente. Bien, bien, bien. Entonces, aquí lo que le estaba presentando es la tubería lateral, esta es la tubería lateral, y esta es la terciaria. Y este es un diagrama de distribución de presiones. Quiere decir que este es un terreno horizontal. Entonces, si ustedes ven, cada lateral tiene, en vez de ser una pérdida de carga constante, tiene una pérdida de carga que al principio es alta, pero en la medida como el lateral tiene el mismo diámetro, en la medida que va entregando en forma, como estos están a igual distancia, va entregando eh, por emisor, la tubería queda con el mismo diámetro, pero menos caudal. Entonces, las pérdidas de carga unitaria son menores. Por eso se suaviza y se puede volver constante. Lo mismo ocurre con la tubería terciaria si es de tipo telescópica, pero si es constante. Si la tubería es telescópica, si la tubería fuera telescópica, esta pérdida de carga va aumentando, aumentando y puede formar parte de algo parecido a lo que es una distribución sin una tubería que solamente conduce y no distribuye. ¿Por qué? Cuando se mantiene así constante porque el diámetro es constante. En la tubería telescópica, la tubería terciaria se recomienda que fuera telescópica, de modo tal de aprovechar en cada tramo la posibilidad de gastarse una cierta pérdida de carga. Y es factible de realizar. En la tubería lateral no, porque se desarrolla y se enrolla un lateral de igual diámetro. Aquí, obviamente, esto está enterrado, entonces se podría, como se hace una sola vez, colocar en forma telescópica. Si fuera una tubería móvil ya tampoco sería factible. En ambos casos, lo que vamos a tener es que en un determinado lateral se da la presión media, H media, y el lateral con la presión media estaría ubicado también a una cierta distancia de la entrada. O sea que cuando el lateral es constante y la tubería terciaria también tiene diámetro constante, aproximadamente a un tercio de la entrada lateral y a un tercio de la entrada de la terciaria se da el lateral con presión media y este sería el emisor con presión media y aquí sería el lateral con presión media. Eso que está visto ahí, yo se los muestro de esta forma. Aquí lo que se está mostrando es un lateral donde a un tercio de la entrada se produce la presión media, el HA con la presión media. Este es un lateral, bueno, a mano alzada, dibujado, que tiene primero una pérdida de carga y después va haciéndose constante. Uno cuando puede ver las ecuaciones, después las mostramos, que el lateral, el emisor con la presión media, HA, sumándole 3/4 de HF es igual a la presión en la entrada. En un terreno horizontal o en un terreno ascendente, el lateral en la entrada tiene la mayor presión. El final cerrado, este es un lateral con final cerrado, en su extremo tiene la presión mínima. Entonces lo que interesa siempre es la diferencia de presiones entre HM, que es la entrada, y HN, que es la salida o el final cerrado. Como este caso, este es mayor y este es menor, la diferencia de presiones tiene que ser menor a una cierta tolerancia. Y ese sirve al diseño del lateral. Entonces, lo primero es conocer la ecuación de descarga del lateral. Bueno, aquí, por ejemplo, le estoy copiando, las instalaciones del profesor Rubén Pilati, un amigo de toda la vida desde que comencé a trabajar, y él tiene Citrus
orientado así de norte a sur, una parte y otra parte creo que es Durazno, de este a oeste, en las proximidades de Esperanza. Bueno, este lote tiene aproximadamente 6 hectáreas, 300 por 200. Entonces aquí habría que hacer el diseño de los laterales y de la terciaria. Si nosotros no conocemos la ecuación de descarga, podemos encontrar una tabla que nos dice los distintos valores de caudal con los distintos valores de presión. Bueno, utilizando el método binomial, parecido a lo que fue con la ecuación de avance, se aplica logaritmo y se obtiene la ecuación Lx, que es la ecuación de descarga del emisor. Acuérdense que la ecuación de descarga del emisor siempre es Q igual a un factor C o K por HA elevado, perdón, elevado a la X. Entonces, o bien si no, le ponemos X aquí, y este X le pongo superíndice. ¿Me lo habilita? Bien. Entonces, esta es la ecuación de descarga del emisor. Entonces, lo que nosotros estamos encontrando aquí es X. Y por otro lado, cuando aplicamos C, despejamos y encontramos el valor. Entonces tenemos una ecuación que está cerca de lo que es un régimen turbulento, y la presión media para el caudal medio, nosotros acá trabajamos con el caudal de 1,4, ¿verdad? Es este, 1,4. Si acá yo pongo dos turnos por día, me va a dar 2,8, aquí me cambia el valor del caudal, y fíjense lo que es, para esta ecuación, miren cómo aumenta la presión nominal, 34,2, o sea que prácticamente se me va para 2,7, la presión que necesito es altísima, ¿no? Por las características de este emisor. Entonces, no lograría. Y lo que yo estoy aquí haciendo es en función de un diseño aeronómico y después transformarlo en un diseño hidráulico, ¿no? Hay que relacionar ambos. 1,4 sería el valor. Si yo tomo la presión nominal, el caudal de 2 litros por hora, fíjense que me da 16,8. Este generalmente es una presión un poco elevada para un tipo de emisor. Es probable que los datos que aquí están sean de un emisor que no aplica para un caudal determinado de 2 litros por hora un valor de presión cercano a 10 metros de columna de agua, que es generalmente 10 metros de columna de agua es la presión nominal que utilizan muchos emisores comerciales. Yo en particular encontré un emisor con estas características y bueno, posiblemente hay que seleccionar otro emisor que tenga otras características, si fuera a trabajar con 2 litros por hora. Bien, la tolerancia, el criterio de tolerancia como una expresión fue el 20, aquí es el 10. Ese porcentaje, 10%, se reparte siempre entre el lateral y la terciaria. O sea que hay una tolerancia de presiones del lateral de apenas 0,4 metros de columna de agua, y aquí apenas 0,4 para la terciaria. Entonces, esto nos obliga a ser muy precisos con lo que tiene que ver con el diseño hidráulico. Vamos a tomar como que está alimentado en un punto intermedio. Aquí tenemos, esto de aquí hasta aquí son 200 metros. Entonces alimentamos por un punto intermedio, la terciaria. Entonces tiene por un lado 100 metros y por otro lado otros 100 metros. Podemos tener una sola terciaria o podemos tener una terciaria que alimenta a los laterales por un extremo y otra terciaria que alimenta a estos laterales por el otro extremo, ¿no? Eso puede ser indistinto, puede ser que los laterales estén alimentados por ambos lados. Bien, acá tenemos entonces la longitud
100 metros nos da con un diámetro nominal de 16, un espesor de pared de 1 milímetro, quiere decir que el interior es de 14, una separación de emisores de 15, y este sería las pérdidas de carga de cada emisor. Entonces, el caudal nominal es 1,4, el número de laterales surge de dividir la longitud por el número, la separación de emisores, elegir enteros, el caudal del lateral en litros por hora, llevo litros por segundo, que es lo que requiere la ecuación de pérdida de carga de Blasius. Esta es la ecuación de pérdida de carga, se la presento aquí en la bibliografía. Esta es la pérdida de carga de Blasius, para diámetros menores a 0,25. El caudal elevado a las 1,75 y el diámetro interior a la 4,75. Bueno, estas ecuaciones de pérdida de carga, 1,75 y 4,75. Luego, hay una pérdida de carga que tiene en cuenta esta J tiene en cuenta las pérdidas de carga continuas. J' las pérdidas de carga localizadas dadas por F. Bien. Hacer este factor aquí, J, fíjese, J' es J por la separación de emisores más F dividido la separación de emisores. Esto es como considerar las pérdidas de carga localizada como una longitud extra. Esto va a dar un factor mayor que 1, como que representaría una longitud extra de tubería que representa esas pérdidas localizadas, las estoy transformando en pérdidas continuas, adicionando una longitud extra de tubería. Si no, tendría que considerar la pérdida, digamos, en cada uno de los puntos, pérdida localizada en función de la velocidad, y esas pérdidas se van acumulando. Pero de esta forma es una manera equivalente de considerar una longitud adicional. Bueno, a partir de eso, y considerando el F de Christensen, también adicional, como fuimos viendo en la expresión, tenemos, por un lado, las pérdidas de carga HF en la ecuación, está aquí, pérdida de carga HF, que es J' por F por la longitud de la tubería, nos da 0,19. Y fíjense ustedes que este HF se reparte 3/4 partes en el lateral, en el emisor con presión media, y desde este punto donde está el emisor con presión media hacia el final con extremo cerrado, está 1/4 restante. Entonces, fíjense que gráficamente podemos ver que HM es HA, es decir, el emisor con presión media, más 3/4 de HF, en un terreno horizontal. Si tuviese pendiente, si fuera a favor, HM se le resta, y si fuera pendiente en contra, si ascendente, se suma esa pendiente porque hay que adicionársela. De manera tal que vamos a tener que HM es HA, sea 0,7,5 metros por columna de agua, más 0,733 de las pérdidas de carga HF, sea 0,733 o 0,75 de 0,10 por 0,19. En definitiva, es muy poca la pérdida de carga. En el extremo final se da directamente HN, sería HM menos HF, y la diferencia de presiones es de 0,3. Bien, esa diferencia de presiones tiene que ser menor a la tolerancia. Esa diferencia de presiones tiene que ser menor a la tolerancia, y fíjense que efectivamente 0,3 es menor a 0,38. Por lo tanto, para este caso, se acepta utilizar una longitud de laterales de 100 metros con un diámetro interior de 14 milímetros. ¿Qué pasa si yo cambio la longitud o cambio el diámetro? Con respecto a la tolerancia, por ejemplo, le pongo 150. En vez de colocarlo, lo que pasa es que aquí los laterales
no hay mucha opción, porque yo no los puedo poner así, ¿no es cierto? Supongamos que yo quisiera poner 200 metros. Bien, 200 metros. Vean que la diferencia de presión es de 2,3 y supera la tolerancia. Yo tendría que ponerla acá, por ejemplo, 25 y 23. Y ahí, con una tubería prácticamente de 1 pulgada, podría aceptar la tolerancia de presión. Pero ocurre que es seguro que acá yo tengo una calle, no tiene mucho sentido colocar eso, entonces vuelvo a las condiciones originales y ya veo que tampoco con 120 metros ya se estaría rompiendo. O sea que 100 metros es un cálculo que generalmente ocurre, ¿no? Que para goteros no autocompensados, terreno horizontal para estos diámetros y emisores de tal caudal separados a tanto, me estaría dando un poco la situación. Después, bueno, para otra condición habrá que estudiarlo con otras características. A lo mejor si fuera goteros con menos espaciamiento, es probable que necesite mayor diámetro si tuviese ese caudal. Bueno, ahora voy a la terciaria. La terciaria, yo lo que hago es la tolerancia total, la divido, le resto los 0,3 y me da un poquito mayor que lo que tenía, un poquito mayor, 0,40. Bueno, la longitud de la terciaria, en ese caso, fíjense que yo puedo tener 300 metros o divido con una tubería principal que llegue a 150 metros. Es decir, yo tengo los laterales en este sentido, entonces. Yo puedo tomar 300 metros o puedo tomar 150. ¿Qué pasa si yo tomo 300 metros? ¿Mm? Fíjense. La separación de 5 me da número de laterales 60, pero tengo que multiplicarlo por 2, ¿verdad? Porque eso tengo ambos lados. Bien. Con 50 milímetros de diámetro nominal y me da una pérdida de carga que supera la tolerancia. 6,9 metros, yo tenía apenas 0,3, 0,4, o sea, imagínense que me da muy alto. Entonces no puedo poner este diámetro, tengo que aumentarlo. Vamos a llevarlo a un diámetro sustancialmente menor, 90, mayor digo, y aquí 87. Ahí estoy en valores próximos a lo que requiere, ¿no? Ahí recién, o sea, con 90 de milímetros de tubería. En este caso, hay posibilidades de hacerlo con cálculo paso a paso, y en vez de utilizar el f de Christensen, aquí estoy usando 0,35, y eso permitiría quizás una situación mayor. 90 milímetros es un diámetro bastante importante. Entonces, pero claro, yo acá estaría alimentando la tubería terciaria desde un extremo. Yo pondría, por ejemplo, tengo la bomba acá. Esta tubería terciaria estaría acá ubicada, ¿no es cierto? Vamos a trazar una línea para que se vea bien dónde está. Perdón, no es imagen, sino formas. Entonces, una línea, yo la alimento desde aquí. Le vamos a dar un contorno bien negro, oscuro. Bien, esta es la terciaria. Entonces, vamos a poner una bomba. Vamos a utilizar algo que indique que hay una bomba. Bueno, vamos a poner aquí, por ejemplo, una cruz, alguna...
Esta sería la bomba que estaría alimentando la tubería terciaria. Entonces está el cabezal de bombeo y directamente alimenta la terciaria. Entonces estaría aquí la válvula reguladora, esa terciaria que tiene un caudal aproximadamente el caudal de la terciaria tiene 3 litros por segundo, porque estamos hablando de caudal de lateral 0,025 litros por segundo, este valor, y tiene 60 de un lado y 60 del otro, ¿no? 60 laterales y 60 del otro. Ese es el caudal de la terciaria, 3,004 litros por segundo. Multiplicándolo 3,6, que sería para llevarlo a metros cúbicos por hora, sería el caudal 10 metros cúbicos por segundo, sí, 10 metros cúbicos por segundo, que sería 10 metros cúbicos aquí, ¿no es cierto? Bueno, las diferencias están en relación a lo que puede ser algún emisor más o emisor menos que estaría, pero estamos hablando de que tiene 10 metros cúbicos por segundo esa terciaria. Bien, ahí no hay tubería principal, directamente una tubería de 90 milímetros que después abastece. Bueno, los últimos laterales, prácticamente con 90 metros, con 90 milímetros, tendría muy poca pérdida de carga, entonces no se da la situación o sea, sería muy, muy baja esa pérdida. Bien, para optimizar este funcionamiento uno podría poner una terciaria acá, otra terciaria aquí, o sea que habría que hacer el cálculo, y aquí tendríamos que tener una principal, que llegue hasta este punto, y aquí habría que insertarle la válvula. Vamos a insertar otro dispositivo, vamos a poner aquí una valvulita. Entonces iría aquí una válvula que, por un lado, derive hacia de la tubería de la bomba, la tubería principal, derive hacia una terciaria. Esta terciaria la podemos poner más fina, así no tiene tanta... Entonces tenemos la tubería principal que abastece una válvula con su correspondiente terciaria. Y aquí tendríamos los laterales. No, perdón. Y los laterales los tendríamos aquí, ¿no es cierto? Bueno, esto sería la misma distancia. Ahí irían los laterales y esta tubería principal estaría enterrada, tiene la válvula que deriva, es una válvula, y aquí tenemos otra válvula, que en ese caso sería la reguladora de presión. Aquí una y aquí otra. Esta es una válvula de paso que permite hacia un lado y hacia el otro, y esta es la válvula reguladora de presión. Como es un solo turno, esta válvula
también podría no estar directamente y la suprimimos y directamente aquí iría una T. ¿Mm? Entonces iría una T que permite, a esa T sí le permite vincularse con cada una de las... entonces esta estaría, perdón. Ahí está. Una válvula de un lado, una válvula del otro, una T, y ahí estaríamos alimentando. Bueno, esta condición yo tendría la terciaria abastecida por el punto intermedio, por un extremo, pero ya no sería de 300 metros, sino de 150. Entonces, fíjense que aquí yo puedo bajar vamos a probar a 75. Obviamente uno le descuenta entre 2 y 3 milímetros, entonces sería 72, perdón, 72. Y la ecuación ya está más baja, podría ser, vamos a probar 63. Y tenemos todavía margen 0,4, ¿no? Entonces tenemos una tubería, en vez de 90, de 63. ¿Mm? De 90 y de 63. Entonces comparamos, antes eran 300 metros de 90 y ahora son 300 metros pero de 63, más la tubería principal que ahora la calculamos también. ¿Mm? Vamos a ver entonces, ¿qué caudal tiene la, la terciaria? La mitad de la otra. Entonces, ahora con esta opción vamos a calcular la principal. Entonces, diseño. Vamos a hacer el diseño de la principal. Cuando se trata de tubería que no tiene derivación, el criterio es la velocidad. Velocidad máxima permitida, que generalmente está en el orden de 2 metros por segundo. ¿Mm? Bien, considerando eso, la velocidad máxima permitida, nosotros tenemos esa tubería, tiene caudal total. Entonces ya sabemos cuál es el caudal. Caudal de la tubería. Ese caudal que tiene está aquí. Sería metros cúbicos por hora. Lo llevamos a metros cúbicos por segundo. Nos da 0,0028. Bueno, ¿cuál es la sección de la tubería? Que no tiene que ser una sección de un diámetro mayor al que me da ahora, porque yo ahora tengo el caudal dividido la velocidad, me da la sección a metros cuadrados, ¿verdad? Metros cuadrados. Este es un valor chiquitito, por lo tanto tengo que ponerle más decimales. Bien. Entonces, ¿qué diámetro interno tiene esa tubería? Bueno, la sección es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, la sección, el diámetro sería más la sección por 4 dividido pi. Pero eso sería la raíz cuadrada, porque
pi por diámetro al cuadrado sobre 4 la sección. Entonces, sección por 4 dividido pi me da el diámetro al cuadrado. Si yo le hago la raíz a esto, r cuadrado, tendría la raíz cuadrada de todo este valor. En metros. Siempre en metros, ¿verdad? Metros. Entonces, el diámetro interior en milímetros sería este valor por 1000. Da 42 milímetros. Acá hay una, parece que este cálculo, porque antes con 60 milímetros teníamos, da muy bajo este diámetro, porque tiene que ser un diámetro más, mayor a 42, el inmediato mayor. Parece que hay un dato aquí, que hay un cálculo que está con algún error porque da un valor muy bajo. Fíjense que la tubería principal tiene un diámetro con este esquema mayor que la anterior. ...9,98 metros cúbicos por hora... ...dividido 3.600 para que me dé metros cúbicos por segundo. Caudal dividido velocidad... ...me da metros cuadrados... ...2 metros por segundo... ...0,0039. Y aquí... ...diámetro interior... ...me da sección... ...por 4... ...dividido pi. Diámetro al cuadrado... ...raíz cuadrada de todo eso. A ver dónde puede estar el error. Este cálculo debería tener una sección por lo menos de por encima de 60 milímetros, ¿no? No, ahí está, la raíz está bien. No hay raíz cuadrada de la sección por 4 dividido pi. Si nosotros tomamos un poquito más chica la velocidad, ahí nos va dando, siempre está bien eso, 42. ...42 milímetros. Sí, en general, el tema aquí va a ser el siguiente, ¿verdad? Ese puede ser el diámetro interior que requiere con una velocidad. Vamos a ver las pérdidas de carga que tiene ahora la tubería, usando la misma ecuación de pérdida de carga que es para Blasius, ¿no? Porque generalmente este 63 es considerando una pérdida de carga. Si yo acá, por ejemplo, le pongo 50, X47, o para acercarme, estaría dando que las pérdidas de carga son de 1 metro, que supera la tolerancia, ¿no? Supera la tolerancia. No es que sean una pérdida de cargas seccionales, sino que es apenas 1 metro, pero supera la tolerancia. Con este criterio no lo estaría considerando. Hay otros criterios para lo que es la pérdida de carga, la tolerancia a presiones, que son de alguna forma más holgados que este y permiten un diámetro menor de tubería. O sea, que hacerlo más económico. En este caso, si ya vamos a ver qué pasa con esta tubería, la pérdida de carga, J, aquí no tenemos F, la longitud vamos a agregarle, la longitud de la tubería, entonces la longitud son 150 metros. Bien, entonces,
las pérdidas de carga unitaria, si yo traigo la ecuación aquí de Blasius, si aquí tendríamos que tener una tubería de 50 milímetros, ¿no? Vamos a hacer diámetro adoptado interior, 47. 50 milímetros. Que sigue siendo menor que el de la terciaria. Cosa que no, en principio no es en un diseño adecuado. Vamos a ver las pérdidas de carga que tiene. J. Tendríamos entonces, tomando la ecuación de Blasius, vamos a considerar el caudal, que tiene que estar en metros cúbicos por segundo, y el diámetro interior, que tiene que estar en milímetros, que es este. Entonces nos da claro, aquí hay un error. Ah, perdón. Perdón, claro. No, tiene que estar en litros por segundo el caudal, no en metros cúbicos por segundo. Entonces, de todos modos, para lo que es Blasius, ¿verdad? Tengo que hacer un nuevo, adicionar aquí. Este tiene que ser, o directamente, este valor por 1000, porque es litros por segundo. Entonces, el diámetro adoptado, el caudal adoptado tiene que ser este. Entonces tenemos 5 metros de columna de agua de pérdida de carga. Perdón, de pérdida de carga unitaria, sí. Y H principal, o sea, la pérdida de carga de la principal sería más este valor por 150 dividido 100 porque es en tanto por uno, ¿no? Este es en porcentaje. Bien, son 8 metros de pérdida de carga como metros de columna de agua. Prácticamente duplica al valor acá. Por eso este diámetro, si bien nos da una velocidad permitida máxima, deberíamos llevarlo por lo menos a 63. Entonces, en ese caso, tendríamos una pérdida de carga más razonable de 2,5 metros en relación a lo que son la presión a la entrada de la terciaria. ¿Mm? Y la velocidad de diseño es mucho más baja. Porque ahí en ese caso sería, ahí vamos a hacer, si queremos sacar la velocidad de diseño, tenemos que hacer, por un lado, la sección. Entonces, sección, tubería, sería, ahora sí, más, pi por diámetro, que sería el diámetro interior, elevado al cuadrado, dividido 4. Pi por diámetro cuadrado, eso estaría en metros cuadrados. Pero vamos a hacer acá porque acá tenemos que dividirlo por 1000. Entonces nos da la sección de la tubería 0,8 metros cuadrados. Y ahí sí, la velocidad sería el caudal dividido la sección. El caudal en metros cúbicos por segundo
dividido la sección en metros cuadrados. Fíjense que perdón, acá me olvidé de dividir por 4. Velocidad de diseño bien baja, metros sobre segundo. Muy baja la velocidad de diseño, prácticamente con un diámetro de 63, ¿verdad? ¿Mm? Bien, entonces, ahora lo que tenemos que a la potencia, tenemos que sumarle h cabezal, h regulador, y tenemos que sumarle acá más esta otra h principal. Por lo tanto, esa es la potencia, 1 HP o en kilovatios 0,76. Bien, aquí termina el diseño hidráulico con la potencia de bombeo. Después se hace un cómputo de las tuberías. De modo tal de poder encontrar cuál es la bomba seleccionada. Es una bomba relativamente pequeña que se puede encontrar en el mercado fácilmente.